Bueno, ahora sí, ya grabando, otra vez me presento. Mi nombre es Eduardo Meléndez Gutiérrez, soy alumno de segundo semestre, grupo 4 de la carrera de Psicología en la Universidad de la UAE. El motivo de esta reunión es para realizar una pequeña entrevista acerca de su trabajo, sobre las terapias de tercera generación, cómo se las implementa. Espero que se encuentre muy bien hoy día y espero que esta reunión sea muy aprovechable para todos. Quisiera pedirle por favor si se pudiera presentar. Bien, pues mucho gusto, soy José Enrique Martínez, soy maestra en psicología clínica y pues bueno, licenciado en psicología. Ahorita actualmente me especializo en TOC y trastornos relacionados y pues bien, tengo formación en terapias contextuales, cognitivo-conductuales, tanto diplomados, cursos, máster, entrenamientos. Me parece increíble escuchar toda la preparación que usted tiene, más porque para esta entrevista, la verdad estamos conociendo un poco acerca de estas terapias de tercera generación, las cuales, como dice, ya abarcan más el contexto de las personas y son las más actualizadas. Y creo que nuestro profesor trató de como decir, esto que es lo nuevo, por favor véanlo. Y el entrevistar a una persona como ustedes que tenga todos estos másteres, esta preparación, se me hace algo increíble. Espero que podamos aprender algo de lo que usted sabe. Si le parece bien, podríamos empezar con las preguntas. Sí, claro que sí, adelante. Claro. Bueno, para empezar, quisiera hacerle la pregunta. Si me permite un momento. Claro. Sabiendo que usted se especializa en el TOC, pero pues, tiene toda esta preparación acerca del ACT, ¿cómo ha integrado en su práctica los principios de la teoría del marco relacional, que bueno, es donde se fundamenta el AC, al trabajar con el lenguaje y el pensamiento de la consulta? Porque luego al momento de tener este tipo de contacto, yo creo que ya con toda esta teoría que usted sabe, ¿cómo lo trabaja? O bueno, ya siendo, enfocándonos más en la parte práctica. Ujú. Si entiendo bien la pregunta, es cómo aplicar en la práctica clínica la teoría de los marcos relacionales. Sí, 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 pero más enfocada en el lenguaje, en el momento de como entablar esa conversación con el cliente. Ok. Bien, a ver, pues lo que te puedo decir es que justamente la terapia de los marcos relacionales, pues justamente está basada, como bien mencionas, en el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que justamente las personas todo el tiempo estamos comunicándonos o transmitiendo información, ¿no? A través del lenguaje verbal, no verbal, pero bueno, básicamente la teoría de los marcos relacionales pone énfasis en en que uno como terapeuta justo pueda identificar en el cliente o en el paciente o consultante, como lo quieras llamar, em, cómo ve el mundo, ¿no? A través de redes, de marcos relacionales. ¿Qué quiere decir esto? De cómo las personas asociamos ciertas ideas, ciertas experiencias una con otra y derivamos nuevos aprendizajes a partir de eso. ¿Qué quiere decir? Que justamente las personas a veces podemos llevar a cabo algunas acciones que no son base de nuestra experiencia directa, pero justamente nos dejamos llevar por este tipo de aprendizajes. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor los pacientes llegan a consulta o están sufriendo, ¿no? O presentan algún motivo de consulta y básicamente algunos de los temas de los cuales están, vamos a decirlo, sufriendo, no son parte de su experiencia directa, sino son parte de aprendizajes indirectos donde justamente el lenguaje ha transformado ese tipo de experiencias donde justo a lo mejor alguien que dice, no, pues yo tengo miedo a viajar a México, ¿no? Por ejemplo, alguien del extranjero, tengo miedo a viajar a otro estado.
Nunca he vivido algo directamente relacionado, nunca he pasado por algo parecido, pero híjole, qué miedo ir a algo así, ¿no? Me preocupa. Entonces, justamente las personas a través del lenguaje em, transformamos nuestra realidad y le damos forma a nuestra realidad y empezamos a tomar decisiones, tanto de evitación o como de aproximación con base en eso. Entonces, justamente las personas, en vez de vivir una vida plena, ¿no? Vamos a decirlo así, una vida que quisiéramos vivir, ¿no? A veces las personas llegamos a estar muy enredados como en el lenguaje y pues bueno, el terapeuta tiene que empezar a identificar cuáles son esas trampas, ¿no? Verbales, ¿no? No quiero decir trampas mentales, sino más bien, en este caso serían, el término correcto serían justamente verbales, ¿no? Porque justo al final lo mental está dentro de lo verbal, ¿no? Entonces, podemos ver que justo como terapeutas tenemos este reto de identificar cómo los pacientes o consultantes empiezan a estar enredados dentro de su mente, por decirlo así, a través de cosas que a lo mejor ni siquiera han vivido o cosas que suponen van a pasar, etcétera, pero que justamente no son parte de su experiencia directa y pues bueno, he ahí el reto de la terapia, de la consulta. Sí, me parece muy interesante lo que menciona, cómo los terapeutas tienen pues este reto, ¿no? De a partir de algo que tienes que leer entre el lenguaje, cuáles son las trampas, cuáles son todas esas relaciones cognitivas que tiene el paciente e identificarlas para ya llevarlo al marco y a el tipo de tratamiento. Bueno, Mm. por mi parte, por el momento sería todo. Mis compañeros van a ir como que rotando un poquito quién pregunta. Muchas gracias. En un momento vuelvo con usted y lo dejo con mi compañero. Hola, ¿qué tal? Señor José, yo soy David y quisiera hablar en este caso del contextualismo funcional, ya que esto es como la base del ACT, ya que evalúa qué función cumple esa conducta en el contexto de vida de la persona. Y quisiera saber, en su experiencia clínica, cómo se traduce el contextualismo funcional al momento de evaluar un caso real. Bien. Buena pregunta porque justo digo, la parte importante es entender qué es el contextualismo funcional y cómo aplicarlo. A veces puede ser como difícil ya en la práctica, ¿no? Sobre todo cuando uno va iniciando. Pero el contextualismo funcional básicamente lo que indica es esta base conductual donde no ve al ser humano como un producto mecanizado o mecanicista, ¿no? De las experiencias directas, sino justamente trata de visualizar a cada persona y los actos en un contexto determinado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que justamente las personas empezamos a realizar ciertas cosas a través de alguna función, a través de un acto en específico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, es importante entender que cuando el paciente llega y refiere alguna conducta, vamos a decirlo, problema, el reto no está en identificar cómo esa conducta es algo que está encapsulado, ¿no? No es importante aquí ver que lo que entendemos como una conducta problema, motivo de consulta o patología, vamos a darle un sentido teniendo en cuenta cuáles son las variables del contexto que han mantenido o han incrementado esa conducta. ¿A qué nos referimos? Vamos a decirlo no sé, llega un paciente a consulta porque su hijo pega, ¿no? Porque ha aprendido a ser violento, ha aprendido a reaccionar con violencia, ¿no? Entonces es importante entender cómo esa conducta ha sido, vamos a decirlo, adaptativa, no vamos a decir como justificada o vamos a decir como racional, ¿no? En estos términos, sino más bien cómo esta conducta tiene un porqué y un para qué, ¿no? Entonces, hay que entender cuáles son los antecedentes que han mantenido esa conducta, cuáles son las variantes motivacionales de esa conducta y justamente qué busca, ¿no? A lo mejor justamente alguien que ha tenido conductas de violencia de este tipo que acabo de mencionar,
pues le han servido para adaptarse, ¿no? Para sobrevivir, le han servido para ejercer cierta adaptación y mantenerse a salvo en cierto grupo, o a lo mejor para a lo mejor alimentarse, o para a lo mejor demostrar control o poder, o para adquirir algunos beneficios a corto o largo plazo. Entonces, justamente es importante entender la historia de cada paciente de acuerdo a lo que ha estado viviendo, ¿no? Entonces podemos decir que es importante no suponer y caer como en hipótesis em, relativistas, ¿no? Hipótesis muy básicas de a lo mejor es que el niño pega porque está enojado, ¿no? O el niño pega porque justamente no le han puesto límites, o pega porque justamente es alguien malcriado. Es importante entender a qué nos referimos con esto, ¿no? No trabajamos tanto con esa etiqueta de decir es esto porque así pasó y ya, porque son explicaciones circulares, sino más bien es importante entender cómo esa conducta ha cumplido una función en un contexto determinado. Ah, sí, suena muy bien, sí. El ver que la conducta, pues, no suponer en este caso que sea, pues, que en este caso la persona sea violenta porque pues, está enojado, ¿no? Hay más razones que le sirven para adaptarse a ello. Y bueno, va el siguiente. Buenos días, mi nombre es Ángela y yo le quiero hacer una pregunta desde su experiencia. ¿Usted cómo identifica en consulta cuando un paciente está atrapado en un patrón de evitación experiencial? Bien, buena pregunta. Pues básicamente las personas cuando están atrapados en un patrón de evitación experiencial podemos identificarlo de diferentes maneras. Básicamente una persona, ¿no? Que puede llegar a estar atrapada en ese tipo de ciclos, ¿no? Bucles, vías limitadas basadas en la evitación, pues podemos identificarlo como una persona que ha estado sintiéndose a lo mejor vacía de manera constante, que no sabe por qué hace lo que hace, que vive el día a día solo, vamos a decirlo, por sobrevivir, ¿no? Que está haciendo cosas a lo mejor para el beneficio de los demás, o para no sentirse mal, ¿no? O a lo mejor está viviendo una vida que, vamos a decirlo, no es propia, ¿no? Y que simplemente no sabe por qué está haciendo las cosas así, o está, digamos, metida en problemas donde justo, más allá de problemas legales, de salud, vamos a decirlo, como en problemas donde considera que lo que está haciendo no es vida, ¿no? Vamos a decirlo así, no es una vida satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que básicamente las personas podrían estar viviendo una vida basada o gobernada por reglas. ¿A qué quiere decir esto? Que muchas veces las personas podrían estar siguiendo patrones, rutinas, actividades que no son algo que le benefician a largo plazo, o que al menos le dan una satisfacción de vida, o con lo que conecta en una vida satisfactoria, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente es una persona que está a lo mejor consumiendo a lo mejor sustancias, ¿no? ¿Para qué? Para olvidar, está consumiendo sustancias para sentirse un poco más tranquilo, más relajado, menos en la realidad, ¿no? O a lo mejor es una persona que se la pasa, vamos a decirlo, topográficamente está haciendo muchas cosas a la vez para justamente no sentir incomodidad, o para no sentir malestar, ¿vale? Esto, digo, sin hablar en generalidades, ¿qué quiere decir? Que las personas podrían estar haciendo muchas cosas solo para distraerse, solo para no sentir la incomodidad física, emocional que pueden estar sintiendo en algún momento determinado, ¿no? Entonces una persona podría estar, no sé, llenándose de trabajo, por decirlo así, con la intención de, no tener a lo mejor recuerdos incómodos, para no sentirse inferior, para no tener emociones de tristeza, etcétera, ¿no? No quiere decir que las personas que lleguen a hacer esto, todas lo hagan con un patrón de evitación experiencial,
sino más bien en ocasiones las personas podrían estar haciendo acciones que podrían estar encaminadas a una cuestión, vamos a decirlo, de reforzamiento negativo. ¿Qué quiere decir? Para no sentirme mal, para no sentirme triste, para no sentirme enojado. Entonces, básicamente una persona que pues, llega a consulta, muchas veces llega, ¿no? Sin saber, ¿no? Cuál es su propósito de vida, qué sentido tiene la vida, eh, se siente cansada, ¿no? Para vivir hacia los demás, etcétera, ¿no? Entonces podemos decir que en términos generales, por hablar de cuestiones como particulares, ¿no? Sintetizadas, podríamos dar ejemplos de ese tipo, ¿no? Ok, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de conductas ha observado con más frecuencia cuando los pacientes intentan evitar sus experiencias internas? Otra vez, perdón, ¿me repites la pregunta? Sí. No lo entendí muy bien. Eh, Ujú. ¿Qué tipo de conductas ha observado con más frecuencia cuando los pacientes intentan evitar sus experiencias internas? Ya, ok, entonces sí era como pensaba. Te voy a hablar un poco desde mi experiencia, ¿no? Desde a lo que me dedico hoy en día, ¿no? Desde hace ya algunos años, que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues justamente que las personas viven, sin ponerle etiquetas diagnósticas, viven con obsesiones, vamos a decirlo, pensamientos intrusivos, repetitivos, incómodos, que les generan mucho desagrado, ¿no? Y que no pueden deshacerse de ellos, ¿vale? Y las compulsiones son justamente todo intento para evitar o suprimir la incomodidad y buscar pues básicamente una certeza o una sensación de que es suficiente o que tienen cierta garantía de que algo malo no va a suceder, por decirlo así, ¿no? Entonces, una persona con ese tipo de síntomas, ¿qué va a estar haciendo? Pues básicamente puede estar buscando certeza en diferentes momentos de su vida. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo muy particular, ¿no? Una persona con TOC puede tener una obsesión de qué tal que por tener este cuchillo ahorita que estoy comiendo con mi familia, ¿no? ¿Qué tal que me vuelvo loco y agarro el cuchillo y los destazo a todos, ¿no? Sin querer, o qué tal que se lo clavo a alguien. Y justamente esto pues, le va a generar incomodidad, le va a generar miedo. ¿Y qué va a hacer? A lo mejor ya no va a querer comer, va a poner excusas, va a poner va a decir, bueno, a mí no me den cubiertos, va a comer con las manos, algo que se tiene que comer con cubiertos. Va a buscar en internet, ¿no? Cómo saber si soy un asesino serial, va a estar buscando en ChatGPT, tengo estos pensamientos, es normal, no es normal. A lo mejor va a estar justamente observando, va a estar hipercontrolando, hipervigilando, ¿no? Sus reacciones para que no vaya, entre comillas, a perder el control. Entonces, básicamente, esta persona está limitando su vida y está justamente haciendo conductas para autorregularse y no perder el control de manera conductual y hacer daño y que estas obsesiones o pensamientos intrusivos se vuelvan una realidad. ¿Vamos? ¿Esto qué quiere decir? Pues que justamente la persona va a estar viviendo en un bucle repetitivo cada vez que tenga que toparse en situaciones parecidas. Y no hablo solamente de sentarse a comer en su familia. Esto le va a venir quizá en pensamientos repetitivos ante situaciones parecidas como el cuando sostenga una pluma y esté en clase, quizá le venga ese mismo pensamiento. O quizá cuando está esperando el tren o el autobús y esté en la estación y venga un pensamiento de aventar a alguien. Y cosas similares donde justamente va a estar teniendo un patrón repetitivo, donde va a estar la persona enredada en este círculo vicioso de levitación y al final los síntomas tanto de las obsesiones como el malestar van a estar presentes de manera constante. Es un ejemplo como muy común, ¿no? Por decirlo así, ¿vale? Vale, muchísimas gracias por su respuesta y lo dejo con mi compañera. Mm, ujú, Es cierto. Esta pregunta que ujú, primero le va a dar un contexto que es la desesperanza creativa. En Positivo. este caso se refiere a cuando un paciente se da cuenta que, en este caso, lo que hace como evitación o el control ante Ujú, situaciones
le ha dado soluciones pues a corto plazo, pero realmente no le solucionan el problema e incluso lo empeoran. Y la pregunta es, ¿qué tan difícil es en la práctica generar lo que el modelo llama la desesperanza creativa? Ujú. Pues básicamente podemos decir que lo que más caracteriza a lo que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Eh, como justamente como un modelo dentro de lo que si lo comparamos con las terapias cognitivo-conductuales, básicamente la desesperanza creativa, su eje central es ayudarle al paciente, ¿no? A través de su misma experiencia a visualizar cómo las mismas conductas rígidas y los mismos patrones inflexibles le han llevado a estar en donde está, ¿no? Donde justamente no estamos argumentando que el paciente piense de determinada manera racional para que pueda tener un cambio a nivel comportamental y emocional, ¿no? Como quizá lo fomentarían las terapias cognitivo-conductuales de segunda generación. Entonces, básicamente la desesperanza creativa le ayuda a los pacientes a través de preguntas, a través de metáforas, a través de ejercicios experienciales, etcétera, a que el mismo paciente puede identificar qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Porque prácticamente, si un paciente quiere encaminarse a una vida enriquecedora, pues va a tener que tener acciones flexibles que le llevan hacia allá, ¿no? Voy a repetir el ejemplo que mencionaba hace un momento en la pregunta anterior, ¿no? En el ejemplo de una persona con TOC, donde justamente la persona puede estar intentando evadir, controlar, suprimir estos pensamientos intrusivos. Y básicamente lo que ha estado haciendo es hacerlos más grandes, ¿no? Un poco, vamos a decirlo, ¿no? Es esta cuestión paradójica, ¿no? Que a lo mejor otros modelos van a decir, es que eso ya lo hacía la terapia sistémica, esto ya lo hacía la Gestalt y cosas así. Lo cual, pues bueno, a ver, no quiere decir que hablar de algo al inicio o hablar de algo por primera vez no quiere decir que se descubra o se establezca como un sistema explicativo para darle un sentido a una intervención, sino más bien aquí la desesperanza creativa, como parte del ACT, busca que el paciente entienda que justamente lo que está intentando hacer, que es deshacerse y quitar estas experiencias internas, más bien lo que está generando es mayor malestar a largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues la persona, a través de las compulsiones, en vez de sentirse más aliviado, está generando justamente todo lo contrario. Está haciendo que los pensamientos sean más constantes, más fuertes y más repetitivos, ¿no? Entonces, justo el terapeuta tiene que ayudarle al paciente a identificar que lo que está haciendo parece ser que suena bien, suena lógico, suena obvio, pero que en la realidad y desde su experiencia propia puede ver que eso no es así, que está haciendo todo lo contrario, ¿vale? Ok, sí, sería que te lo cuestione el mismo y lo racionalice. Ujú. Básicamente es que identifique cómo sería repetir este mismo patrón una y otra vez, esperando cosas distintas, lo cual no es así, ¿no? Es ayudarle al paciente a que justamente sea flexible a lo que su experiencia le dice y no a lo que su mente o sus reglas verbales le están diciendo de cómo lo tiene que hacer, ¿vale? Por Ah, decirlo así. perfecto. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bueno, vamos con mi siguiente compañero. Ujú. Hola, buenos días. Mi nombre es Mar y bueno, o sea, conforme a lo que se va entendiendo de la entrevista y como del modelo, pues podemos mencionar que este modelo como se centra específicamente en las emociones, ¿no? Mi Ujú. pregunta es si en algún momento le ha tocado como un caso en el que aún entendiendo los sentimientos o las emociones, el paciente no logra como soltar ese control emocional. Bien, buena pregunta porque justo
Yo diría que todos los modelos se centran en las emociones, pero justamente el cómo tengan la visión y cómo tienen eh, esta metodología o esta forma de cómo relacionarse con con las emociones, perdón, es la parte característica de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Algo que ha distinguido a la ACT es que justamente las personas puedan contactar, más bien puedan notar, contactar y no evitar sus emociones en ciertas circunstancias donde justamente tienen que hacer cosas que las muevan hacia una vida mejor. ¿A qué me refiero, no? Una persona puede decir, ejemplo, ¿no? Una persona puede estar sufriendo emocionalmente de ataques de pánico o de episodios de ansiedad, vamos a decirlo así, cuando quiere hablar, cuando quiere alzar la voz, cuando quiere hablar en público, vamos a decirlo, cuando quiere interactuar en situaciones sociales, ¿vale? Entonces, justamente la persona lo que tiene que ir aprendiendo es justo a identificar esas emociones, a darles un espacio y justamente no delimitar su actuar por esas emociones. ¿Qué quiere decir? Que haga las cosas con todo y lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, prácticamente lo que define ACT es desde justo desde estos pilares, ¿no? Del Hexaflex, a lo mejor desde la Matrix o cualquier diagrama es que la persona pueda darle cavidad, pueda darle espacio a estas emociones y que justamente tome acciones comprometidas hacia una vida valiosa o hacia una vida fructífera y que justamente a través de eso pues vaya a una entrevista de trabajo, ofrezca un producto, a lo mejor participe en clase, etcétera, ¿no? Que mediante todos esos actos que van a generar incomodidad, realmente se dé el chance de sentir la ansiedad y que persista en ello, ¿vale? Sí, justo es, o sea, como no solamente entenderlo, sino lo complicado pues es vivirlo, ¿no? Y como poco a poco generar mayor flexibilidad. Pero bueno, lo dejo con mi siguiente compañero que le va a hacer más preguntas. Gracias. Ujú, ok. Hola, otra vez conmigo. Ujú. Espero que se le esté pasando muy bien, la verdad. Creo que está siendo muy como enriquecedor para toda esta entrevista. Vamos a hacer como una pequeña pausa, ya que como que Zoom nada más te permite tener reuniones de 40 minutos. Sí, claro que sí. Así que, sí, 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 así que voy a cortar Sí, un claro. poquito la reunión en esta como primera Adelante, sí. mitad. Y en un momento le mando el link. Entonces, espero Sí, que se le esté pasando muy bien. En un claro. momento nos volvamos a reunir todos. Pues Muchas gracias. gracias. Sí, sí.